hoy. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestro curso, La Llegada del Salvador. Qué bendiciones poder estar aquí con ustedes para nuestra cuarta lección. Hoy vamos a hablar sobre Juan bautizando a Jesús. Juan bautiza a Jesús, que se encuentra en Mateo capítulo 3, versículos 1 al 17, que fue parte de la tarea que había pedido que prepararan para el día de hoy. Los saludo, les doy la bienvenida y como siempre empezamos con una oración. Y oramos. Amado Dios, te damos gracias porque nos das la certeza de que Jesús es verdaderamente tu Hijo. Ayúdanos para que siempre creamos que esto es verdad y danos el valor para contarles a otros sobre tu maravilloso Hijo. Te damos las gracias, Señor, porque nos diste el gran regalo del bautismo y porque al ser bautizados nuestros pecados son lavados, hemos estado hechos limpios. También te damos las gracias porque nos enseñaste todo esto mientras viviste en la tierra por medio de tu palabra. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección el día de hoy, que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a enfocarnos en tres cosas. Vamos a utilizar el método de las cuatro Cs para leer y entender Mateo 3, 1 al 17, el método de las cuatro Cs, que espero se estén familiarizando ya más para poder enseñarle a otras personas cómo diferentes historias de la Biblia de una forma organizada y eficaz. Número dos, vamos a compartir las preguntas de consolidar con un compañero, similar a lo que hicimos unas clases pasadas con los grupos pequeños. Vamos a ver si funciona el día de hoy. Y por último, vamos a describir las bendiciones que recibimos en el bautismo. Vamos a hablar del bautismo el día de hoy y lo que dice la palabra sobre el bautismo. Rápidamente les recuerdo que el propósito de Academia Cristo es enseñarles a ustedes no solo lo que dice la palabra, pero edificarlos de una manera que los mueva a enseñarles a otras personas sobre la palabra de Dios. Puede que tú en tu comunidad seas la única persona que conozcas que está compartiendo de la palabra, o puede que tú en donde te encuentres tengas la oportunidad de compartir de la palabra con otras personas y nosotros queremos edificarte a ti para que tú tengas todos los recursos necesarios y toda la instrucción necesaria para poder compartir la palabra de Dios doctrinalmente de la forma en la que se encuentra en la Biblia. Todos nuestros recursos de Academia Cristo, como se han dado cuenta, son completamente gratis y disponibles a cualquier persona. Eso significa que si tú conoces a alguien que ves que pudiera ser motivado o que pudiera encontrar beneficio en ser parte de Academia Cristo, te invito a que compartas lo que estás aprendiendo con estas personas también. Muy bien. El día de hoy tengo una canción que quisiera compartir con ustedes y voy a ver si me funciona porque traté de hacerlo hace unos minutos y no estoy muy seguro si me funcionó. Entonces, denme un momento. Quiero captar el día de hoy que escuchemos una canción juntos y que hablemos sobre lo que encontramos de la palabra de Dios en esta canción. Recuerden que el captar no necesariamente tiene que ser una pregunta o no necesariamente tiene que ser eh, un, un comentario. También puede ser algo tan simple como una canción o como un video o una película, etcétera, etcétera. Hay diferentes formas en las que podemos utilizar el captar para captar la atención de nuestros estudiantes o en las personas con las que queremos compartir de la palabra de Dios. Entonces, si me dan un momentico, voy a abrir el link del video de la canción para poder escucharla con ustedes. Y espero que me funcione.
Con el YouTube. Ok, muy bien. Vamos a ver si esto no funciona. Por favor, por favor, por favor. Muchas gracias por su paciencia. Estoy compartiendo mi pantalla con ustedes. ¿Pueden ver la aplicación de YouTube de Academia Cristo delante de ustedes, por casualidad? Confírmenme si Sí, esto es verdad. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué es lo que tengo aquí. Esta es la canción que quiero que escuchemos. Son 2 minutos. Quiero que escuchemos la canción y luego quiero que hablemos sobre la canción. Vamos a ver si carga. ¿Sí la pueden escuchar? ¿Sí sonó ahí? no se escucha. No la, a ver, voy a darle clic. Ustedes tienen la pantalla delante de ustedes. Déjenme saber si escuchan la canción. No, no se escucha, profesor. No la pueden escuchar. No, bueno, yo no lo Oh, escucho, no sé lo demás. ¿No? No, profesor. ok, ok, ok. No se preocupen. Esto lo voy a resolver de una forma u otra. Bueno, por cuestiones de tiempo y porque compartir sonidos del equipo. A ver. Observa la pantallita nada más. Ahora Ahí lo sí, pueden ¿Ahora sí lo escuchan? sí. Sí. Ok, Sí, señor, sí, sí. muy bien. La voy a volver a empezar. Quiero que la escuchen, quiero que la mediten. Ajusten el audio en sus celulares si está muy alto, muy bajito. Y solo quiero que la escuchemos el día de hoy y vamos a hablar de eso. Ok, adelante. No lo ha puesto, profesor. ¿Cómo? Que no lo ha puesto todavía. Ay, yo pensé que ya estaba, no, pensé que estaba sonando. ¿No la han escuchado? Pensé que ya estaba No, sonando. no, no está sonando, profesor. Su No se gracia ¿Y escucha. ahora? Dios salva a este Ahora niño sí. de hoy. Ok. Bueno, vamos Pongo a del intentar principio. esto una vez más. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el espíritu entrado, el diablo echado. Por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Adán y Eva, tentados por el diablo, cayeron en pecado. Somos sus hijos, nacidos perdidos, necesitamos fe en nuestro Señor. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, fe engendrado, el bebé perdonado, el diablo derrotado por el poder del Señor. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el espíritu entrado, el diablo echado. Por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Cristo nos ha mandado que todas las naciones sean
Cristo Jesús. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el bebé rescatado, mira el milagro, Jesús ahora mora en este niño de hoy. Muy bien. 5 words. Está bonita. Muy bonita. Excelente. Muchísimas gracias por su paciencia mientras lidiamos con ese problema, pero espero hayan podido escuchar la canción y espero el día de hoy podamos conversar un poquito acerca sobre qué aprendieron ustedes o qué notaron que se les reveló la letra sobre el bautismo. ¿Qué notaron? ¿Qué se les reveló? ¿Qué notaron cuando la canción contaba sobre el bautismo? Dice que todas las naciones se han bautizado. Correcto, muy bien. Que todas las naciones sean bautizadas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué más Porque, notaron sobre el bautismo? porque todos los bautizados, dice que, bueno, eso puede estar. Sí, pastor, en Cristo somos criatura nueva, ¿no? Con el bautismo hemos sido salvados del pecado. Entonces, por gracia de Dios, somos salvos. Sí, sí, profesor. Muy bien, excelente. Por gracia de Dios somos salvos por medio del bautismo. Conceptos que vamos a hablar un poquito más el día de hoy. Muy bien. José González, adelante. Bueno, la canción revela la disposición del Salvador, ¿no? Con el bautismo de nuestro Señor. Y a través del bautismo nosotros recibimos esa salvación y nuestro Señor que fue el sustituto de nosotros, que lo bautiza Juan el Bautista. Y allí se refleja todo el plan divino que tiene nuestro Dios para nuestras vidas. Correcto, muy bien, excelente. Raúl, adelante. Profesor, ¿aló? Bueno, ahora Sí, Yadira, la canción, Bueno, déjele, hermano, si pues, quieres pues yo. ok. Bueno, la canción dice que Dios ahora salva con su palabra, legado con agua, ¿no? Yo estuve compartiendo, porque he compartido con varias congregaciones, con varias doctrinas, conozco muy de cerca la doctrina, muchas doctrinas, y por ejemplo, la Iglesia Bautista, que es bastante numerosa en Venezuela y en Estados Unidos. Por cierto, unos presidentes han sido bautistas. Y voy a cortar. Y entonces, ellos dicen que el bautismo es solo un mandato. Mateo 28:19, que es solamente ese mandato, que el bautismo no es para salvación o que no lava de los pecados, sino es simplemente un mandato. Y otras congregaciones, la mayoría que he escuchado, entre esas creo que también la luterana, el bautismo es para salvación muy bien, excelente. El y bautismo es para para la perdón de salvación. pecados. Muy bien, la salvación, el perdón de nuestros pecados, y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Les recuerdo por favor a todos, a cada uno de ustedes, que mientras estamos esperando para participar, tengamos nuestros micrófonos apagados y que a la hora de que quieran participar, por favor levanten su mano utilizando el botón de Zoom. De otra forma, quedamos muy desorganizados y no puedo verlos a todos. Entonces, por favor, levantemos la manita utilizando el botón de Zoom y tengamos nuestros micrófonos apagados en todo momento antes de participar. Yo con mucho gusto les doy la palabra, no hay ningún inconveniente. Mario, adelante, tienes tu mano levantada. Gracias. Con mucho gusto, pastor. Sí, de acuerdo a lo que yo conozco, a la hora que me bauticé, cuando me sumergieron en el agua, ahí murió el viejo hombre y nació uno nuevo en Cristo Jesús. Ahí fue perdonado y recibido por el Señor y siendo una criatura nueva. Y eso es lo que tengo yo para decirle, pastor. Muy bien, excelente.
se ahoga el hombre viejo, el hombre pecaminoso, la naturaleza pecaminosa y se hace una nueva creación haciendo el espíritu. Claudio, adelante, tienes tu mano levantada. Yo le Buenas bendiga, noches, buenas profesor. noches. Claudio, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, buenas noches, profesor. Estoy con una duda con el tema del bautismo. Eh, ¿Cuántas veces podemos ser bautizados? Muy buena ayuda, muy buena pregunta. Y al llegar al punto en la tercera parte de la clase, vamos a hacer tomar todas esas preguntas y esos comentarios, no hay ningún inconveniente. Eh, Tenla presente y vuélvemela a hacer cuando lleguemos al punto del bautismo en la clase. Por ahora, simplemente les quiero recordar los beneficios de no solo hacer una pregunta a la hora del captar, cuando ustedes enseñen y comparten de la palabra, pero puede ser con cualquier cosa con la que estén lidiando en sus vidas. Puede ser o una canción, y les aprecio mucho la paciencia mientras lidiamos con los problemas tecnológicos. Puede ser mientras estás viendo un show o una película o una telenovela en la televisión, algo que te recuerde a una historia bíblica, la cual puedes usar para describir o para captar la atención de las personas con las que quieres compartir la palabra el día de hoy. Como se dan cuenta, la canción que compartí con ustedes el día de hoy habla del bautismo y el tema de hoy, como estamos viendo en la historia, que me gustaría pasar a la segunda a la segunda C del contar, que sería contar la historia de Juan el Bautista bautizando a Jesús. Como su maestro, siempre les he dicho, si a la hora de participar contando la historia, si tú tienes la oportunidad de contar la historia leyendo la Biblia de cómo fue escrita, que sería lo mejor para evitar añadir o remover algún contenido que no sea parte de la historia. Pero también hay un gran beneficio en poder contar la historia en tus propias palabras para poder tener una buena conversación con las personas con las que estás compartiendo la palabra. Y en este curso lo que queremos hacer es darles la oportunidad a ustedes de que practiquen contando la historia en sus propias palabras en un espacio seguro, dándoles la oportunidad de practicar. Entonces, el día de hoy quisiera pedir a un voluntario que pudiera y quisiera contar la historia de Mateo 3 1 al 17 en sus propias palabras. ¿Hay algún voluntario? Mario, adelante. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Esta es en la forma mía, dice, Dios envía a Juan el Bautista a preparar el camino para el Mesías esperado. Era un profeta un poco extraño, como vestía, se alimentaba de langostas, miel silvestre y vivía en una cueva. Ya los profetas Isaías y Malaquías hablaron de él en Isaías 43 y Malaquías 4, 5 y 6. Unos 400 años antes de Cristo aproximadamente, Malaquías habló. Recordemos que Juan el Bautista era hijo de Zacarías y Elizabeth, que cuando María lo fue a visitar, el niño saltó en el vientre de Elizabeth. Juan Bautista, cerca del río Jordán, y su mensaje era para el arrepentimiento, cuando estaba bautizando en el río. Y es el Espíritu Santo el que obraba sobre cada gente para su conversión y bautismo. Venía gente de diferentes estatus sociales. Muchos de ellos se preguntaban si ese era el Cristo, prometido al pueblo su libertador. Mientras Juan predicaba, Jesús llegó para ser bautizado. ¿Pero por qué? Jesús era hombre, al igual que el resto de los judíos, y a la vez era el eterno Dios. Pero era necesario que lo hiciera. Al bautizarse, se unió a toda la humanidad porque venía a libertarnos de nuestra dolencia, los pecados y de la maldición de la ley. Él es la segunda persona de la Trinidad. También estuvo presente en el momento del bautismo el Espíritu Santo bajando como una paloma. Y es la tercera persona. Y Dios que habló diciendo, ese es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Eso sería, pastor. Muy bien, Mario, muchísimas gracias. Nuevamente dándonos un Con gusto. ejemplo
de cómo contar una historia bíblica en nuestras propias palabras. Les recuerdo, a este punto ahora de llegar a la segunda C del contar del método de las cuatro Cs, evitemos o quitar o añadir algún comentario personal o general de la historia. Queremos dejar que la palabra de Dios resuene y se identifique con con las personas con las que estamos hablando. Aprecio mucho los comentarios que hiciste, Mario, y son necesarios a la hora de llegar a las preguntas de considerar y consolidar, pero recordemos que a la hora de contar la historia, queremos simplemente contar la historia sin evitar añadir o remover ningún comentario de nosotros para que la palabra de Dios obre en los corazones de las personas con las que la estamos compartiendo. A la hora ahora de considerar la historia y de meternos en el papel, hablemos sobre todos esos detalles que son partes relevantes de los versículos. Vamos a hacer esto un poquito más rápido porque me quiero enfocar en las preguntas de consolidar el día de hoy y darles la oportunidad a ustedes de que practiquen cómo contar la historia, cómo consolidar la historia con sus compañeros. Entonces, nuestras preguntas de considerar empiezan con quiénes son los personajes de esta historia. Raúl, adelante, tienes tu mano levantada. Los personajes de esta historia son principalmente Juan el Bautista, el pueblo de Jerusalén, toda Judea y toda la comarca del Jordán, fariseos y saduceos, Jesús, el Espíritu de Dios como paloma, y Dios Padre cuando dijo, este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado. Desde Muy esta bien. versión, ¿no? Muy bien, excelente, excelente. ¿Cuáles son los objetos o cosas o animales que vemos en esta historia? ¿Qué objetos encontraron? Objetos que hayan encontrado en la historia. Fernando, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, pastor, ahí vemos el agua, el río, el desierto, vemos la pala, el trigo, el pelo de camello. Sí, pastor. Sí. Muy bien, excelente, excelente. Hacemos referencia que estamos hablando del agua en estos días para el bautismo y para entender bien la historia, nos estamos metiendo en el papel. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar ocurrió esta historia? Sí, en el desierto de Judea y en el río Jordán. Excelente, estamos en el desierto de Judea y por el desierto de Judea está el río Jordán, que fue donde fue bautizado Jesús. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Qué día, qué año, qué fecha? ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Qué encontrar? ¿Qué encontraron sobre la época de cuándo nació o de cuándo fue bautizado Jesús? Pastor, yo tengo que cuando el Señor venía de Galilea, ¿Ok? no sé Muy si está bien. bien o está mal. No, no, estás en lo correcto, venía de Galilea. Eh, ¿Alguna fecha específica que hayan podido encontrar? Estas son las dos preguntas más difíciles de considerar. Si no les hago referente que en Lucas capítulo 4 nos dice que esto ocurrió aproximadamente en el año 15 del imperio de Tiberio de César. Poncio Pilato es gobernador de Judea. Recordamos que esos son 3 años antes de la crucifixión de Cristo, cuando Jesús tenía aproximadamente 30 años. Poncio Pilato es gobernador de Judea. Herodes de Agripa era tetrarca de Galilea. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes de esa época. Encontramos que el bautismo de Jesús fue cuando él tenía 30 años, más o menos en el año 25 después de su nacimiento, después de Cristo, del calendario que se utilizaba en la época. Aproximadamente cuando Jesús tenía 30 años, bajo el imperio de Tiberio César. Y Pastor, le una encontramos pregunta. eso y se encuentra en Lucas capítulo 4. Adelante, Fernando, pregunta. Es decir, en este punto, en el cuál es el problema, o no, perdón, dónde ocurrió o cuándo ocurrió, buscamos referencias en el contexto o de repente otras historias, ¿no es cierto? Porque mayormente o casi no se encuentra mucho en el texto que estamos leyendo en el momento.
Entonces, lo buscamos como referencia, ¿correcto? Correcto, sí, y siempre les voy a decir lo mismo, son las preguntas un poco más complicadas porque siempre son Ujú, debatidas y controversiales, pero por lo general el texto nos da una buena idea de cuándo ocurrió esta historia. Sabemos bastante de la vida de Jesús y de las personas que estaban en poder y por lo tanto podemos ser bastante específicos a la hora de cuándo fue que murió, cuándo fue que nació, cuándo se bautizó, etcétera, ujú. etcétera, por las referencias que existen sobre su vida, pero hay muchas otras historias que simplemente no nos dan esa información. Entonces, a veces también simplemente podemos decir cuando Jesús venía de este lugar y fue a este otro lugar, o cuando los patriarcas hicieron tal cosa después de tal otra cosa. Y eso está correctamente bien. Pero cuando tenemos la oportunidad de dar una fecha específica, queremos aprovechar y darle a las personas a entender de que hay registros históricos sobre cuándo pasó y ocurrieron estos eventos. Muy buena pregunta, Bueno, excelente, Fernando. ok, gracias. ¿Cuál es el problema principal de la historia y se resuelve el problema y si se resuelve, cómo se resuelve? Vamos a responder esas dos preguntas de una vez. ¿Cuál es el problema principal y si se resuelve, cómo se resuelve? ¿Qué encontrar? El problema, pastor, el problema yo pienso que está en el verso 7, ¿no? Cuando querían ir a bautizarse y muchos fariseos y saduceos, ¿no? Y Juan el Bautista le dice, ¿qué raza de víbora? ¿Quién, quién le ha dicho de que van a salvarse del cruel castigo, ¿no? Que va a llegar, ¿no? Yo pienso que por ahí hay una parte, pastor. Muy bien, un problema que los fariseos creían que ellos eran los hijos de Dios por simplemente ser judíos y esa raza es judía, excelente. ¿Alguien más? ¿Qué problema encuentran? Y si se resuelve el problema, ¿cómo se resuelve? Muy bien, Fernando, gracias. Mario, adelante, tienes tu mano levantada. Yo consideré lo siguiente, que Juan, siendo Juan el Bautista el que enviaron a preparar, que el Señor envió a preparar el camino para Cristo, estando él en el Jordán bautizando, le llegó el Señor para que lo bautizara y Juan se negó porque por respeto, porque el Señor es superior a él, él sabía quién era el que estaba ahí. Eso es mi aportación. No sé si está bien. Muy bien, Mario, excelente. Muy, muy, muy bien. También consideremos que uno de los problemas principales, creo que también lo mencionamos en la historia, es la carga del pecado, que cada uno tiene pecado en nuestras vidas y que Jesús hizo referencia es tan importante al bautizarse y vamos a hablar un poquito más de esto para el perdón de nuestros pecados. Yadira tiene una pregunta en el chat. Dice, buenas noches, profesor y los hermanos en Cristo. Yo tengo una pregunta y es la siguiente pregunta. Yo quiero saber si hay una fecha específica de la muerte de Jesús. Sí, correcto. Sí hay una fecha específica de la muerte de Jesús. No la tengo en mente exactamente, pero sé que existe y te puedo dar la información al finalizar la clase. Esto lo conversamos hay otro curso que hacemos nosotros con Academia Cristo que se llama La Obra del Salvador, en el cual conversamos los últimos días de la vida de Jesús y su sacrificio en la cruz. Sabemos que murió exactamente un Viernes Santo, un viernes, y lo llamamos Viernes Santo porque murió viernes, la fecha en la que fue crucificado y resucitó un domingo, y por eso lo celebramos de esa forma. Pero te puedo dar la fecha específica al finalizar la clase, no la tengo conmigo presente, no te quiero decir algo erróneo, no te quiero dar algo, una información errónea, pero murió cuando tenía 33 años. Muy bien, hagamos las preguntas de consolidar. Al día de hoy, por temas de tiempo y por temas de tecnología, quería darles la oportunidad de que ustedes pudieran hacerlo en grupos pequeños, pero no me va a dar chance porque sí quiero que lleguemos a esto todo bien. Y quiero que lo conversemos bien juntos. Voy a compartir con ustedes las preguntas de consolidar y luego vamos a hablar sobre el bautismo el día de hoy. El punto principal de esta historia es el siguiente. Es como Juan preparaba el corazón de los judíos para recibir el Salvador prometido,
cuando bautizó a los arrepentidos de sus pecados y bautizándolo a Jesucristo para iniciar su ministerio público. En otras palabras, Juan el Bautista estaba con la misión, esta historia es el punto principal, Juan el Bautista tenía la misión de bautizar a las personas para el perdón de sus pecados, para que puedan ser establecidos y redimidos ante los ojos de Dios, y bautizó a Jesucristo para iniciar su ministerio público. El bautizo de Jesús inicia y hace comienzo al ministerio público de Jesús. En estos momentos vemos a Jesús con la misión activa de dejarse, de revelarse ante las naciones y revelar sus enseñanzas y las cosas que él quería que todos supiéramos el día de hoy. En otras palabras, antes de su bautizo, Jesús estaba, no sabemos exactamente en qué lugar estaba específicamente, pero había esperado hasta que el momento fuera correcto, que es el momento de Dios, para bautizarse y hacer inicio a su ministerio público, punto principal de la historia. ¿Qué pecado general o personal encuentran en esta historia mientras leyeron los versículos? ¿Qué pecado personal o general encontraron en esta historia? José, adelante, tienes tu mano levantada. Claro, el pecado que se ve allí es como lo dijo anteriormente el compañero, que fue la oposición que tuvo el mismo Juan el Bautista a nuestro Señor, porque él sabía que era el Salvador del mundo y se le estaba oponiendo, a pesar de que conocían la palabra, y eso pasa muchas veces en nosotros, que somos conocedores de la palabra y a veces nos oponemos a que el Evangelio se distribuya o se lleve a cabo como debe ser. Muy bien, nosotros, cada uno de nosotros tiene un corazón que se quiere revelar ante los mandamientos en la instrucción de Dios. En otras palabras, no queremos hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer y por lo tanto no reconocemos a Jesús, no reconocemos los mandamientos que Él quiere que hagamos y es más, evitamos hacer y caminar por los caminos de Dios. Excelente, José, muy bien. ¿Alguien más que otro pecado encuentran en la historia? Fernando, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, pastor, muchas veces nosotros pues somos como esos fariseos pues que presumimos, pues, ¿no? Ellos presumían que eran descendientes de Abraham. No, también muchas veces le decimos nosotros, nosotros queremos a Dios, somos de Dios, pero muchas veces pues le damos la espalda de mil maneras, ¿no? Y yo veo pues ahí ese pecado que muchas veces nosotros cometemos. Nosotros tenemos que ser coherentes y consecuentes con lo que hablamos o predicamos, ¿no? Cada día que ahora que nos educamos o nos edificamos en la palabra del Señor, pues tenemos que ser coherentes con lo que estamos hablando y consecuentes en este caso, ¿no? Muy bien, excelente. Que de la misma manera que los fariseos, cada uno de nosotros es hipócrita. Somos hipócritas porque sabemos la verdad, sabemos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que creer y de una u otra manera no lo hacemos, no lo predicamos, sino vivimos la vida que Dios nos ha regalado y nos ha invitado a vivir. Y presumimos nuestro cristianismo de vez en cuando y presumimos y miramos a otras personas cuando hacen algo mal y decimos, yo nunca me he portado de esa forma, o yo no tomo drogas, o yo no hago alcohol, que tu vida es de lo peor. Y nuestro ego crece y nuestro ego se acumula al punto de que nos lleva a cometer un pecado de la hipocresía y no reconocer que de la misma manera nosotros somos pecadores ante los ojos de Dios. Muy bien, Fernando, excelente punto. Claudio, adelante, tienes tu mano levantada. Bueno, uno de los pecados que veo es el arrepentimiento, a donde dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Muy bien, excelente. Háblame un poquito más de eso. ¿Qué crees que significa los frutos del arrepentimiento? No podéis decir que dentro de vosotros mismos y Abraham tenemos por padre, porque ya no es digno, porque yo digo que Dios puede levantar los hijos de Abraham, aún están a estas piedras, de estas piedras. Muy bien, excelente. Recordemos que el arrepentirse es algo muy difícil para cada uno de nosotros.
Cuando hacemos algo mal o cuando le quedamos a alguien mal, el decir, fue mágica, la embarré, o en otras palabras, me equivoqué, cometí un error. Esas son las palabras más difíciles que una persona puede decir. Cometí un error, te quedé mal, te fallé y estoy pidiendo tu perdón, estoy pidiendo que me perdones, estoy pidiendo que nos reconciliemos. Son las palabras más difíciles que podemos pronunciar y decir y pensar de que Jesús nos manda a arrepentirnos, ¿verdad? Y a dejar esa hipocresía y ese ego de decir somos perfectos y somos tan buenos que lo merecemos todo, pero todos los días de nuestras vidas hay una oportunidad para el arrepentimiento y fallamos constantemente por pensar de que somos mejores que otras personas o por decir de que ya lo tenemos todo correcto y no tenemos que mejorar nada más. Todos los días, y te invito a que medites esto en tu vida, de qué formas me puedo arrepentir hoy, de qué formas le puedo mostrar a otras personas que me preocupo por ellas y que quiero estar ahí presentes con un corazón limpio y corazón puro para amarlos, apoyarlos y servirles como Dios me manda a hacer. Muy bien, hablamos del pecado, ahora hablemos sobre lo que salva, que es el amor de Dios. ¿Cómo ves tú el amor de Dios en esta historia, en estos versículos? ¿De qué forma ves tú el amor de Dios? ¿Qué encontraron? Raúl, adelante, tienes tu mano levantada. Yo veo el amor de Dios en el bautismo de Juan para perdón de pecados. Excelente. Si no hubiese empezado por Juan, si no hubiese empezado por Juan a preparar el camino del Señor y a mostrarnos que había una forma de empezando de perdonar los pecados, pues no nos hubiese enseñado a arrepentirnos, pues es como la primera clase, el profeta que nos está mostrando el camino que íbamos a transitar cuando nuestro Señor estuviera en su ministerio. Muy bien. Tenemos una descripción sobre cómo recibir el perdón de nuestros pecados. Tenemos una descripción sobre lo que significa ser perdonado de tus pecados. Acabamos de hablar. Si tú no te sientes condenado por la cantidad de malas cosas que has hecho en tu vida, es porque estás viviendo, primero, una o dos opciones. Estás viviendo una mentira o estás viviendo en el cristianismo. Y déjenme lo explico de esta forma. O estás viviendo que has hecho tu vida perfectamente y que no has cometido ningún error, o estás viviendo bajo la gracia y el amor de Dios que se encuentra por medio de sus sacramentos, en este caso en el bautismo. Tú y yo tenemos una paz que es inmensamente grande, incomprensible, que no tiene sentido en absoluto. De saber de que tú puedes dormir tranquilamente esta noche y todas las noches de tu vida, sabiendo que tus pecados han sido perdonados. Sabiendo, y quiero que pienses en esa cosa que tú hiciste o a esa persona a la que tú le fallaste, que lo, lo derribó todo. Ese pecado que cometiste, que puede que haya arruinado una relación, puede que haya causado muchos problemas físicos y personales con otras personas. Y quiero que pienses en ese pecado que cometiste y piensa que ese pecado se ha ahogado completamente, con seguridad y con certeza, y ha sido redimido, perdonado, purificado al 100% delante de los ojos de Dios por su sacrificio en la cruz y por el sacramento del bautismo. Tú tienes paz, tú tienes un gozo que no todas las personas de este mundo tienen. Muchas personas, y tú puedes, por ejemplo, tener un ejemplo en tu vida si eres una persona que se convirtió o que fue convertida después de muchos años en tu vida. Es un gozo, es una paz muy grande. Vivir sin Dios, en vivir sin la gracia, te genera depresión, te genera preocupación, te genera tristeza. Y saber que Dios, el creador del universo, fue capaz de morir por ti, primero no tiene sentido, pero esa es la realidad y ese es el amor tan grande que tiene Dios con nosotros y que te ha perdonado todos tus pecados y que tienes la oportunidad de compartirlo con otras personas, es un privilegio y una bendición.
El perdón a tus pecados, a veces lo tomamos por garantizado y no glorificamos a Dios como debemos, que es todo en todo momento. Fue un sacrificio que tuvo que hacer una vez y no más, y que fue dado 100% por ti, completamente gratis por el sacrificio de Jesús en la cruz. Muy, muy buen comentario, Raúl. Perdón de tus pecados, el sacrificio de Jesús en la cruz. Meditemos en esto. Medita en esto. Piensa, ¿qué te mueve Dios a hacer o a pedir o a orar con lo que acabamos de compartir en esta historia? ¿Qué te mueve Dios a hacer? No lo vamos a compartir, quiero que lo pienses y lo medites eh, lo pongas en tu corazón y se lo entregues a Dios y, y ores y le digas lo que tú estás pensando sobre los contenidos que acabamos de compartir juntos el día de hoy. Muy bien. Entonces ahora hablemos del bautismo. Que quiero explicar, quiero hacerles entender y quiero compartir con ustedes el significado del bautismo, la importancia del bautismo y las bendiciones del bautismo. Quiero que ustedes sepan por la palabra de Dios las bendiciones del bautismo. Vamos a describirlo y vamos a hablar de eso. Si tienen alguna pregunta en algún momento, por favor, escríbanla y va a haber tiempo al final para que podamos hablar y responder esas preguntas juntos. Quiero empezar con el siguiente versículo, en Gálatas 4, versículo 4 al 5. Cuando se cumplió el paso, cuando fue el tiempo perfecto de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos de Dios. Hay algunas historias de la Biblia que describen eventos, describen las cosas que sucedieron. Por ejemplo, en Mateo 3, 1 al 17 es un mensaje descrito del ministerio de Juan y del bautismo de Jesús. Nos cuenta la historia que vimos juntos, qué fue lo que ocurrió y cómo fue que ocurrió. Jesús fue bautizado por Juan para cumplir con lo que es justo, que nos cuenta Mateo 3:15. Tuvo que ser bautizado para cumplir con lo que es justo, con lo que es correcto. Y recordamos Gálatas, capítulo 4, 4 al 5, que el bautismo de Jesús pasó para cumplir la ley. Tuvo que ser necesario que Jesús fuera bautizado para poder cumplir con la ley de Dios. También el bautismo de Jesús marcó el comienzo de su ministerio. Recordemos el punto principal de la historia que había compartido con ustedes. Es que esto marca el principio del ministerio de Jesús en la tierra. Después de que Jesús fue bautizado, empezamos a leer y nos empieza a contar la historia sobre todas las cosas que Jesús hizo para hacerse conocer ante el pueblo de Dios y para hacerse conocer y dejarse ver y revelar su palabra y su salvación. Eso es lo que Él quiere que nosotros sepamos, su salvación. Su bautismo fue necesario para cumplir la ley. Todos nosotros estamos bajo la ley y el bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado y tuvo que ser bautizado para poder cumplir con la ley. Leemos entonces Mateo 28, 18 al 20. El bautismo fue instituido y mandado para todas las naciones cuando Jesús le dio la gran comisión de la iglesia después de su resurrección a sus discípulos, a cada uno de nosotros. Mateo 18 dice, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, toda la autoridad del mundo, del universo, se me ha dado a mí, Jesús. Por tanto, vayan, ir y hacer discípulos a todas las naciones, haciendo que bautizándolos en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros, con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es un mandato el bautismo que Dios les ha dado a sus discípulos, nos ha dado a cada uno de nosotros para hacer hacia otras personas.
Toda potestad. Este es un mensaje preescrito, un mandato para los creyentes. Y es claro que la iglesia primitiva, la iglesia después de que Jesús ascendió a los cielos, reconocía y hacía este mandamiento de Cristo de bautizar. Y nosotros también queremos hacerlo el día de hoy para respetar el mandamiento, el sacramento que Jesús instituyó a cada uno de nosotros. ¿Qué bendiciones entonces recibimos en el bautismo? El bautismo, primero que nada, no es un simple símbolo o señal de nuestra condición de creyentes, ni es un simple acto de que Dios mandó que observemos. No es simplemente una acción, no es simplemente un símbolo de que somos cristianos, es un poquito más que eso. El bautismo es un medio por el cual Dios distribuye a los pecadores las bendiciones que Cristo aseguró para ellos en su vida, en su muerte y en su resurrección. El bautismo tiene poder, no es solo un símbolo, no es solo una forma en la que nos marcamos como cristianos, pero el bautismo tiene poder y tiene autoridad y sirve como medio para darle a las personas las bendiciones de Dios. Y vamos a hablar sobre esas bendiciones. El poder del bautismo, primero que nada, no nace o no se lleva en el agua. El agua en sí no es lo que lleva el poder del bautismo. Es una imagen de lo que pasa espiritualmente al que lo recibe. Su poder yace, su poder nace, el poder del bautismo se encuentra en las palabras y promesas de Dios. Y es una distinción que es bastante necesaria que hagamos. El poder del bautismo no se encuentra en el agua, el poder del bautismo se encuentra en las palabras y las promesas de Dios. Bautizar en el nombre del Dios Trino, nuevamente es bastante importante porque así fue como Él lo instituyó, en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Mario, cuando contó su historia, bastante interesante, mencionó que las tres personas de la Trinidad estaban presentes en el bautismo de Jesús. El Padre cuando se escuchó la voz, la paloma del Espíritu Santo y bueno, Jesús que estaba siendo bautizado presente. Bautizándose en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, significa bautizar en conexión con la revelación del Evangelio que está conectado con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de Dios nos recuerda todo lo que el Dios Trino ha hecho para nuestra salvación. En otras palabras, mientras ustedes siguen siendo edificados en la palabra de Dios, se encuentran las historias bíblicas del Antiguo Testamento, que son todas las formas en las que Dios rescató a su pueblo, rescató a la humanidad desde el principio de los tiempos. Dios ha obrado de maneras milagrosas y poderosas, mostrando su poder y su autoridad a todas las naciones, y de la misma forma obra de maneras poderosas, milagrosas en el bautismo de Jesús y en el bautismo de cada uno de nosotros para darnos sus bendiciones y proclamar su nombre a todas las naciones. El bautismo hace más que recordarnos lo que Dios hizo por nuestra salvación, pero nos da el beneficio de lo que hizo Cristo por nosotros. El bautismo es la certeza de que tú eres un hijo de Dios, de que tú eres redimido y de que el poder de Dios existe sobre ti y que se encuentra en ti. Antes de que lleguemos a esta pregunta, voy a volver aquí. El bautismo nos da el perdón de los pecados. Hablamos de esto un poquito más en las preguntas de consolidar y algunos de ustedes lo mencionaron. El bautismo nos da el perdón de los pecados. Es un medio por el cual recibimos el perdón de los pecados. Hechos 2, voy a darles una lista de versículos para que escuchen la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, en Pentecostés Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Para el perdón de los pecados, recibiendo el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, también en Hechos 22:16, Ananías le dijo a Pablo, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, en otras palabras, limpia y haz fuera tus pecados y todas esas impurezas de tu vida. Nuevamente en Hechos 22:16.
Gálatas 3, 26 y 27. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo, se han puesto por encima de ellos la ropa y los beneficios que provienen de Cristo, su perfección sin pecado en absoluto. El bautismo nos reviste con el manto de la justicia de Cristo, cubre la suciedad de nuestros pecados y limpia en el lavamiento del agua para la palabra. Y también esto lo encontramos en Efesios 5:26. Por último, Primera de Pedro 3:21. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo aquí es que no es solo para que tú te sientas limpio en tu cuerpo o cuando estás sucio, estás sudando, estás haciendo ejercicio, pero es para que tú tengas una conciencia libre. ¿Cómo puedes tener una conciencia libre si tienes pecado? No puedes, porque al poder estar en delante de los ojos de Dios necesitas tener una conciencia libre. Primera de Pedro 3:21. El compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. El bautismo nos da una buena conciencia al asegurarnos que Dios ha perdonado todos nuestros pecados. El bautismo nos da una nueva vida. Pablo llama al bautismo el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El bautismo nos da la fe y nos hace personas nuevas. Eres una persona nueva por medio de la fe y en el bautismo se te perdonan tus pecados y se te es añadido, se te es dado la fe por medio del Espíritu Santo. El bautismo nos asegura diariamente a los cristianos que Dios ha dado perdón de los pecados, vida y salvación. Por eso en los servicios se recuerda mucho el bautismo y se le hace el llamamiento al bautismo de decir, recuerden su bautismo en la iglesia, recuerden su bautismo, su día de bautismo, el día en el que sus pecados fueron perdonados y fueron instituidos ante Dios como parte de su familia, como hijos redimidos de Dios. Ahora llegamos a esta pregunta. Si uno no se ha bautizado todavía, ¿qué puede hacer? Primero que nada, arrepintamos y bauticémonos todos nosotros para que nuestros pecados sean perdonados. Es importante creer en el Señor Jesucristo. Es importante creer en sus mandamientos y en sus mandatos. Si tú tienes la oportunidad de bautizarte, te invito a que seas movido a bautizarte si todavía no te has bautizado. Dios te ha dado un tiempo de gracia, ha plantado la fe en tu corazón para que seas movido por su Espíritu Santo, por Él, para que puedas recibir todos los beneficios y toda la certeza absoluta de que eres un hijo redimido de Dios. A esas horas se encuentran en Hechos 16:33. Hechos 16:33. A esas horas de la noche, el carcelero y toda su familia fueron bautizados, contando la historia de Pablo cuando estaba en prisión en Lidia y hubo un terremoto, las celdas se abrieron y todos se quedaron, pero el guardia que estaba ahí se iba a suicidar porque pensó que todo el mundo se iba a ir y Pablo lo detuvo y le dijo no te hagas daño y al creer que esto fue verdad, el guardia fue conmovido y fue movido por el Espíritu Santo para aceptar, para recibir la fe y para bautizarse. Le dice el carcelero, le dice a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le responde, arrepiéntete, bautízate, y en ese día toda su familia fue bautizada. Recordamos todo esto mientras hablamos del bautismo. Si no te has bautizado, tienes la oportunidad de bautizarte, te invito a que seas bautizado. Abro el, la oportunidad para preguntas sobre el bautismo. Hay dos puntos que no he tocado todavía, simplemente porque quiero ver si los preguntan, si hacen pregunta sobre esto. Claudio, adelante. Bueno, es la pregunta que hice al comienzo. Es si podemos ser bautizados más de una vez. Okay. La forma en la que voy a responder tu pregunta es por un tema de conversación. Tú acabas de preguntar, ¿puedo ser bautizado nuevamente? Y yo ahora te voy a hacer la pregunta a ti,
¿Por qué consideras tú que es necesario volver a bautizarte? Bueno, yo estaba en la iglesia católica y fui bautizado cuando era niño. Y ahora estoy congregado en otra iglesia y están haciendo los bautismos. Yo quiero saber si es necesario volverme a bautizarme. Muy bien. Eh, hay varias, lo voy a decir de esta forma. No es necesario que tú vuelvas a ser bautizado en tu nueva iglesia. No es necesario que cada vez que tú te muevas de iglesia a iglesia, vuelvas a ser bautizado nuevamente en cada religión o en cada forma de cristianismo en la que tú te encuentres. ¿Por qué? Porque el bautismo no se trata sobre ni la persona que está haciendo el bautizo, ni tampoco se trata sobre el agua, pero se trata sobre las promesas y la palabra de Dios. El bautismo tiene poder y tiene certeza, aunque sea dirigido o sea hecho por alguien que puede que sea un pecador y todos nosotros somos pecadores, o puede que sea que no entienda completamente el bautismo. Y de hecho, hubo una controversia bastante grande en la iglesia primitiva cuando varias de las personas, después de que Jesús fue ascendido en los primeros años de la iglesia, los cristianos estaban siendo perseguidos. Estaban siendo perseguidos por el emperador al punto en el que estaban siendo torturados y asesinados y puestos en palos para ponerlos delante de todo el mundo y decirles que el cristianismo está mal. En ese momento, muchos de los cristianos que estaban haciendo los bautismos, los pastores o los líderes de esa época, desearon en su corazón proteger a sus propias familias antes de confesar de que eran seguidores de Cristo y creían en Jesús para no morir ante los abusos del imperio romano en esa época, ¿verdad? Confesaron en sus propias palabras de que no eran seguidores de Cristo porque no querían morir. Sin embargo, cuando la persecución se bajó un poquito después de que el imperio romano cambió de liderazgo, volvieron esos mismos líderes y la iglesia que se quedó, que sobrevivió a los abusos y sobrevivió la persecución, empezaron a decir de que los bautismos y los sacramentos que ellos habían hecho no eran válidos por la falta de fe que habían mostrado en este momento de crisis sobre la persecución, lo cual generó esta gran controversia de, bueno, y en los sacramentos necesitan ser hechos o eh, dirigidos por alguien que confiese ciertamente los sacrificios y los sacramentos y la verdad en Cristo al 100%. Y lo que se determinó de esa controversia es que los sacramentos, como el bautismo, la comunión, etcétera, etcétera, no tienen poder en nosotros y en las personas que están haciendo o el bautismo o el sacramento, pero tienen poder en sí. En otras palabras, si un pastor católico o una persona católica te bautizó a ti, el poder del bautismo tiene poder y tiene autoridad, no porque esta persona católica lo hizo, pero porque son las promesas y la palabra de Dios. Si fuiste bautizado en el nombre del Dios Trino, por medio del agua y para el perdón de tus pecados, has sido bautizado por toda la eternidad ante los ojos de Dios como tu bautismo. Es una controversia que pasó en la iglesia primitiva hace muchos años y es una pregunta que se hacen muchas personas el día de hoy. Ahora, como tenemos la libertad en nuestros corazones de poder seguir a Cristo sin ningún mandamiento específico de que tenemos que hacer esto, ¿verdad? Los sacramentos queremos hacerlos y queremos seguir a Dios, ¿verdad? Si hay una persona que en verdad su conciencia está siendo destruida y demolida porque no consideran en su corazón y les causa sufrimiento de mucha duda, no hay ningún problema tampoco de que sean movidos a volver a bautizarse, ¿verdad? Pero es principalmente el principio, queremos hablar del principio. ¿Cuál es el motivo de tu corazón para bautizarte? Por eso te hice esa pregunta. ¿Por qué es que quieres ser bautizado? ¿Quieres volver a sentir ese fuego en tu corazón y ese gozo de decir, ay, soy un cristiano y me convertí en cristiano de nuevo? En ese momento ahí sí te estoy cuestionando la razón y el motivo de tu bautismo, ¿verdad? No es necesario que hagas eso para sentir el fuego del Espíritu Santo en tu corazón. Ya tienes tú el fuego del Espíritu Santo en tu corazón. No se trata de tus sentimientos, eso es más
elevado que eso. Pero si hay una persona que su conciencia está siendo destruida y demolida y siente que necesita esa seguridad absoluta de saber de que fue bautizado correctamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de sus pecados, no hay ningún problema en el que esta persona vuelva a ser bautizada, pero se trata sobre el motivo y el corazón que estás teniendo a la hora de tu rebautismo en ese sentido. ¿Me hice entender, Claudio? Sí, sí, correctamente. Muy bien, Muchísimas gracias. excelente. No, por supuesto, claro que sí. Raúl, adelante, tienes tu mano levantada. Eh, Empiezo por leer lo siguiente. Prácticamente el segundo bautismo o el rebautismo viene con los anabaptistas, porque ellos no creían en la palabra bautismo o baptismo, es una palabra griega transliterada al español, que significa sumergir. Es más, la Iglesia católica, apostólica, ortodoxa bautiza niños, como el hermano había preguntado al principio, bautiza niños, pero los bautizan por inmersión, los pequeñitos de meses los sumergen 3 veces, lo bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero lo sumergen. Entonces la controversia empieza con los anabaptistas porque los católicos, como bautiza también la iglesia luterana, que lo hacían por aspersión y no por inmersión, porque la palabra baptismo es, como le dije, transliterada del griego al español y significa sumergir. Juan es Juan el que sumergía, o Juan, sí, Juan el sumergidor. Esa es la palabra de Juan Bautista, Juan el que bautizaba. Entonces, sin embargo, déjame leerle Efesios 4:5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Por esa es la respuesta del hermano, que por qué es que el bautismo debe ser una sola vez, porque la misma palabra en Efesios, como la acabé de repetir, Efesios 4:5 dice un solo bautismo. Lo que pasa es que la iglesia protestante, la mayoría bautista, pentecostales, etcétera, etcétera, no creen en el bautismo de niños ni por aspersión, sino el bautismo como lo hacía Juan en un principio, que eran personas adultas que se arrepentían y eran bautizados por inmersión. Eso más o menos es la idea esa, ¿no? Muy Eso bien, es todo. Raúl. Excelente, muchísimas gracias por el contenido histórico. Nuevamente recordamos que mucho más atrás que los anabautistas, esta fue una controversia de la iglesia primitiva de cómo es que el bautismo es hecho y dirigido por personas que son pecadoras, se tienen que volver a rebautizar y muchas personas de la iglesia primitiva se rebautizaron simplemente con el pensamiento de que este bautismo no fue válido porque esta persona que no confesó a Jesús en un momento de persecución no estuvo ahí presente con su fe y por lo tanto consideran que su bautismo no era válido. Es una controversia que lleva ya muchos años, ¿verdad? Pero se aclaró y se conversó y se determinó que el bautismo tiene poder y autoridad. El sacramento de la comunión tiene poder y autoridad, no por nosotros, las personas que dirigen el bautismo o hacen la Santa Comunión, pero por el sacramento de la palabra y las promesas de Dios. En otras palabras, recordamos que sí es necesario el bautismo y sí pedimos que sea uno solo y con razón sea uno solo, con el motivo de ayudar a esas personas que tienen esa conciencia que los está dañando, porque cuando se transfiere uno de una iglesia que, por ejemplo, el mormonismo, que no es cristiano en realidad, pero proclaman que son cristianos, pero es una falsa religión y son bautizados, ¿verdad? Con el tema de tener esa aclaración segura de que son hijos redimidos de Dios por medio del verdadero Padre, Hijo y el Espíritu Santo y para el perdón de sus pecados, es a veces se invita a que esta persona sea bautizada nuevamente si su conciencia está siendo dividida para que esta persona tenga la seguridad de que su bautismo que fue hecho, lo ha hecho hijo de Dios ante los ojos de Dios. Se trata siempre del principio, del tema del corazón.
¿Dónde podemos utilizar este principio y cuándo? Eso podemos conversarlo y hay que conversarlo, es necesario conversarlo. Pero hay ciertas circunstancias en las que se invita y es necesario considerar, no considerar un rebautismo. En esa idea, cuando se transfiere, por ejemplo, a una iglesia que proclama ser cristiana, pero no es cristiana y usa mismas palabras, pero que las utilizan de una manera diferente para atraer al pueblo en un camino que es de destrucción en vez de la vida eterna, que es lo que ofrece el bautismo. Muy buen punto, Raúl, excelente. Yadira, tienes tu mano levantada, adelante. Yadira, tienes tu micrófono apagado. Sí, profesor, siempre me cuesta con esto con ese micrófono. No te preocupes. Sí, lo que yo le iba a preguntar era esa pregunta que hizo el hermano, que dicen que cuando él estaba niño lo bautizaron en la iglesia católica. Entonces ahora él, eh, digo yo, si él es creyente ya en Cristo y si no se ha bautizado, pienso yo pues que tiene que bautizarse porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que tenemos que nacer en agua y espíritu para entrar al reino de los cielos. Entonces, nosotros pues tenemos que nacer en agua y espíritu. Yo por lo menos en la iglesia católica a mí me bautizaron también, pero cuando yo vine a los pies de Cristo, yo acepté al Señor Jesucristo, yo me bauticé porque los que creen en Cristo y en el Evangelio deben ser bautizados en agua. ¿Y qué representa esto? Es renunciar a la inmoralidad, al mundo y a nuestra propia naturaleza pecaminosa y entregarnos sin reserva a Cristo. Eso es lo que pienso yo, profesor, pero no sé si hay que volverse a bautizar. Yo por lo Correcto, menos una vez me bauticé nada más cuando ya acepté al Señor Jesucristo. Tuve que nacer de nuevo en agua y en espíritu. correcto, Bueno, muy ese bien. es mi Yadira, aporte, sí. excelente por tu comentario. Muchísimas gracias. Nuevamente resalto. La Iglesia Católica hace el bautismo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, para el perdón de tus pecados. Lo dicen claramente. Se sumergen en agua algunos, otros se echan, le ponen agua encima por medio de una tacita, pero se bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para el perdón de sus pecados. Eso, por medio de la palabra, es un bautismo satisfactorio, válido ante los ojos de Dios. Simplemente, ¿por qué? Porque no se trata de la persona que está haciendo el bautismo, ni de la fe que tiene la persona que está haciendo el bautismo, pero se trata de el poder que existe en las palabras y en las promesas de Dios que dio sobre el bautismo. En otras palabras, no quiero que generes esta idea en tu cabeza de que cada vez de que tú cambies de iglesia, o por ejemplo de una iglesia católica a una luterana o a una bautista, evangélica, etcétera, etcétera, que pienses que tienes que volver a rebautizar cada vez simplemente porque no consideras que tu bautismo fue válido. Eh, Tu bautismo es válido si fue hecho por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de tus pecados, porque Dios lo instituyó de esa manera con la fe y las promesas de la palabra de Dios. En otras palabras, yo te digo, a veces nosotros como pecadores, cuando decimos el Evangelio, proclamamos la salvación de Cristo, recuerda, tú eres un pecador. Tú no vives la vida que Cristo te está llamando a vivir, pero de la misma manera tú dices esas palabras porque tú sabes que el Espíritu Santo está obrando de forma, por medio de esas palabras que son la palabra de Dios, para salvar y redimir a las personas que están escuchando esa palabra. No se trata de ti, no se trata de las personas que están haciendo o están dirigiendo el bautismo, el sacramento. Se trata sobre el poder que sí existe y habita en las promesas y la palabra de Dios sobre esos sacramentos. Está la pregunta en el chat. Bueno, pastor, ¿y el bautismo de niños está bien o está mal? En ninguna parte de la Biblia se prohíbe o no se dice sobre el bautismo de niños. Nos cuenta la historia, por ejemplo, que les acabo de contar de Hechos, cuando el apóstol Pablo
comparte el evangelio con con el guardia, con el carcelero, y el carcelero bautiza a sí mismo y bautiza a toda su familia. El texto dice toda su familia, no sabemos si tenía niños pequeños o adultos o no, pero al decir toda su familia está la implicación de que está bien bautizar a un niño. En otras palabras, se puede bautizar a un bebé que no confiesa la fe en Cristo. Correcto, porque no se trata sobre nuestra fe, no se trata sobre la persona que está haciendo el bautismo, no se trata sobre nosotros, se trata sobre el poder y las palabras y las promesas que existen en este sacramento. Me hago entender, no se trata sobre nosotros, no se trata sobre la fe de la persona que está haciendo el bautismo, se trata sobre el poder y las palabras, las promesas que existen en el bautismo, en el sacramento. Escuchamos que todos nosotros necesitamos el perdón de los pecados. Un bebé que acaba de nacer necesita ser perdonado de sus pecados. Nosotros nacemos en un estado de rebelión ante los ojos de Dios. Y si Dios ha instituido un sacramento que nos da el perdón de los pecados y nos ayuda a tener esa satisfacción de saber de que somos hijos redimidos de Dios, seamos movidos y seamos invitados a hacer este bautismo para el niño, para darle la certeza cuando crezca y en su camino en la fe liderado por sus papás, que ojalá sean cristianos y ojalá lo lleven en un camino de la fe toda su vida, para que tenga esa confianza y esa certeza de saber de que es un hijo redimido de Dios. No se prohíbe y por lo tanto se invita a bautizar a un niño, a un bebé recién nacido también. La pregunta de Claudio que es, ¿y quiénes pueden bautizar? La palabra de Dios es bastante clara. Cualquier persona puede bautizar a cualquier otra persona. En otras palabras, tú no necesitas ser un líder espiritual, tú no necesitas tener una educación en teología para poder bautizar a alguien. Si tú te encuentras en una situación en la cual es solo tú y otra persona y tienes la oportunidad de bautizar a esta persona, te invito a que si esta persona confiesa la fe, los bautices en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo para el perdón de sus pecados. Queremos hacer esto de una forma que sea alabando a Dios y respetamos los mandamientos de Dios, los líderes de Primero Timoteo que recalcan la importancia de los dones que cada hombre y mujer tienen, los roles que cada hombre y mujer tienen en la iglesia, y un bautismo es un motivo para alegrarse y regocijarse con el pueblo y con la iglesia, y por lo tanto, usualmente cuando se hace un bautismo, pues queremos mostrarlo ante los ojos de la iglesia para que nos regocijemos juntos y todos seamos eh, evidencia de que esto ocurrió, para que la persona se sienta edificada y todos nosotros seamos edificados en este sacramento tan lindo de Dios. Pero, por ejemplo, hay muchos misioneros que viajan y no tienen la oportunidad de hacer esto. Si una persona confiesa que quiere ser bautizado y, por ejemplo, hay uno de los discípulos de Jesús que fue llevado por el Espíritu Santo y está una persona africana en un carro que está aprendiendo la palabra y esta persona le dice, yo quiero ser bautizado, y Felipe lo bautiza y le dice, aquí hay agua, yo te bautizo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para el perdón de tus pecados. Muy buena pregunta, Claudio, me hago entender. Llegamos a un punto importante que es algo que recalcó Raúl. Se tiene que bautizar por medio de sumergirse a alguien en el agua, o se puede bautizar por medio de una tacita como hacen varias iglesias el día de hoy y solo lo generan por medio de su cabeza. La palabra de Dios declara y dice que la mayoría, y si no todas las personas que fueron bautizadas en la iglesia primitiva, se bautizan por medio de inmersión, se bautizan por medio de inmersión. Pero la palabra de Dios tampoco condena que una persona sea bautizada por medio de una taza o por medio de un jarrito que se declara nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para el perdón de sus pecados. Recalcamos que el bautizarse se trata no sobre el agua, no sobre la persona, no sobre nosotros, pero se trata de hacer este sacramento en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, para el perdón de todos nuestros pecados. Cuando tienes esas cuatro cosas ahí importantes, es un bautismo que es autorizado y que es
visto correcto ante los ojos de Dios. Agua es usada y se utiliza agua y invitamos a que las personas que sean bautizadas se bauticen en agua para seguir la tradición y seguir lo que hizo Jesús y lo que invita a hacer Jesús. Tienes el privilegio de que si quieres ser bautizado, si no te has bautizado, si deseas ser bautizado por inmersión, puedes hacerlo por inmersión o también puedes hacerlo por el medio el derrame de gotas de agua en tu cabeza. Las dos cosas son completamente válidas ante los ojos de Dios por medio de su palabra. Yadira escribió en el comentario, y hay iglesia evangélica que bautiza solo en el nombre del Padre, por ejemplo, la iglesia apostólica, y es correcto que solo lo hagan en el nombre del Padre. Incorrecto, simplemente porque la palabra de Dios es específica en el Dios triune, en el Dios que es Hijo, Padre y Espíritu Santo. No queremos dejar dudas en las cabezas de las personas y decir, no, estas personas no fueron bautizadas correctamente, simplemente porque no tienen el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es uno, la Trinidad es una, Dios es uno en 100% y hay tres personas en la Trinidad, pero queremos enfatizar el Dios Trino y que este bautismo fue hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de sus pecados. Cierro con este pensamiento porque hemos hablado bastante. Piensen en esto. ¿Cuál fue la única persona que sabemos en la Biblia que no fue bautizada y que aún así está en el cielo con Dios? ¿Cuál fue la única persona en la Biblia que leemos en el Nuevo Testamento, ya que fue instituido el bautismo en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento, la única persona en el Nuevo Testamento que no fue bautizada? Esta persona no fue bautizada y aún está en el reino de los cielos, esperando a que lleguemos ahí con él. ¿Cuál fue? Una trivia pregunta. Acabo de decirles que el bautismo es necesario, es importante. Si tienes la oportunidad de bautizarte, bautízate. Ahora su maestro les está diciendo que hay una persona que no fue bautizada en el Nuevo Testamento, después de que se instituyó el bautismo, que está en los cielos eh, con Cristo, esperándonos. ¿Saben cuál es? Cuando Jesús fue crucificado, habían dos ladrones ante él. Habían dos ladrones puestos, uno a la izquierda y uno a la derecha. La historia no nos dice que ninguno de estos ladrones había conocido a Cristo o sabía de sus enseñanzas o sabía quién eran antes de haberlo visto en la cruz. Uno de los ladrones se dirigía a Jesús y le decía, pero ¿no que eres tú el Hijo de Dios? Sálvate a ti mismo. ¿Qué te pasa? Tienes todo este poder y estás siendo crucificado por medio de los romanos. No eres el Hijo de Dios. Y otro de los ladrones lo miró y le dijo, Maestro, Señor, Dios, recuérdame cuando entres a los cielos y entres en tu gloria. Y Jesús lo miró y le dijo, te aseguro al 100%, le dijo, te aseguro, te doy la seguridad de que hoy mismo tú estarás conmigo en gloria. Este ladrón que confesó su fe en Cristo momentos antes de su muerte, no sabemos si fue bautizado, no creemos que fue bautizado simplemente porque fue una persona horrible que fue crucificada y aún así fue salvado y redimido por medio de Jesucristo mismo y puesto en los cielos por la fe que confesó. Esto lo recalco para darles y dejarles saber, para nosotros que tenemos la oportunidad de bautizarnos, bauticémonos, es importante. Si tienes la oportunidad de bautizar a otra persona en tu vida, excelente, hazlo. Asegúrate de que estas personas se bauticen. Pero lo que es necesario, al 100% fundamental para ser salvo y entrar ante los ojos de Dios en el reino de los cielos, es la fe en Cristo. La fe en Cristo es lo que te salva. Y la fe en Cristo no es algo que nosotros hacemos, pero se te es dado a ti por medio del Espíritu Santo. De la misma forma que el ladrón confesó su fe ante Jesús justo antes de morir, por medio del Espíritu Santo, es el regalo de Dios. De esa misma forma nosotros tenemos la confianza y la certeza, y tenemos doble confianza y doble certeza porque tenemos esa fe más nuestro bautismo. Somos hijos de Dios, redimidos. Tenemos esa confianza de que entraremos a los cielos y veremos la cara de nuestro glorioso Padre a la hora de entrar
y de que Él venga con su justicia y con su poder en el último día. Les dejo ese pensamiento para que meditemos, para que hablemos y confesemos la necesidad, las bendiciones del bautismo y confesemos el evangelio a otras personas. La tarea para nuestra quinta lección del martes, este martes que viene, se encuentra la voy a compartir con ustedes en el grupo de WhatsApp, es ver el video de la lección 5, leer Juan capítulo 2, versículo 1 al 12, contestar las preguntas de considerar y consolidar, lo voy a compartir en unos momentos con ustedes para que lo tengan presente. Pero habiendo dicho eso, en cualquier momento, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor escríbanme, se pueden comunicar conmigo. Por cuestiones de trabajo, a veces se me hace un poco difícil responderles inmediatamente, pero hago lo mejor que puedo para poder aclarar cualquier duda o pregunta que exista. Les doy las gracias por estar aquí, por querer ser edificados, por mostrar los frutos de la fe. Cada uno de ustedes está mostrando frutos de la fe, frutos de su bautismo. Están mostrando de que Jesús ha obrado en sus corazones para creer en su palabra y para ser edificados. Y oro y espero que seamos movidos para seguir aprendiendo de su palabra más, más y más. Cerramos entonces con una oración. Dios Padre, te damos las gracias porque tú fuiste bautizado bajo la ley, Jesús, fuiste bautizado para redimir los que estaban bajo la ley, para redimir a cada uno de nosotros, Señor. Te pido que nos muevas, nos bendigas y nos ayudes a cada uno de nosotros a reconocer las bendiciones de tu bautismo, a bautizar y a recomendar el bautismo a las personas que todavía están viviendo bajo tu gracia, bajo tu tiempo de gracia. Y ayúdanos a recordar que lo único que necesitamos para ser salvos se nos ha dado a nosotros por medio del Espíritu Santo y por medio del sacrificio que tú hiciste en la cruz. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por habernos visto con ojos justos y con ojos de santidad. No por lo que nosotros hemos hecho, pero porque tú has considerado que somos merecedores de tu amor, no por nada de lo que hemos hecho, pero porque tú tienes gracia y amor hacia nosotros. Todo esto y más lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros y nos dio su regalo de la fe. Amén. Amén, amén, amén. Un abrazo. Nos vemos el martes. Pasen lindo fin de semana y estoy pendiente de cualquier comentario o pregunta. Gracias, Hasta luego. pastor. Bendiciones, Linda Gracias, noche. hermanos. Hasta el día martes con la bendición de Dios. Hasta luego. Bendiciones. bendiciones.